Vamos a observar las características de un cilindro. Vamos a calcular el área lateral, el área total y el volumen de este también. Entonces, vamos primero a construirlo. Para construirlo primero vamos a construir una circunferencia en nuestro plano. Le damos clic sobre el plano, le volvemos a dar clic y luego lo abrimos. Se dan cuenta, lo vamos abriendo y nos queda otro punto cuando hacemos clic. Ok, ahora vamos a realizar una recta perpendicular que pase por el punto o el centro de la circunferencia. Ok, entonces ahora vamos a hacer un vector, porque es que este vector es el que nos dice cuál es la distancia que va a tener nuestro cilindro, no importa a dónde lo coloquemos. Ok, nos vamos a ir a donde vamos a construir el cilindro. Entonces ubicamos ok, entonces vamos a volverlo a realizar. Para construir el cono, vamos y seleccionamos en el cuarto icono, le damos la flechita hacia abajo y nos ubicamos en cilindro. Ahora, recordemos que este punto es muy importante y este punto que tenemos aquí arriba. Entonces, primero, el punto que está en la circunferencia, le damos clic y luego nos vamos a el final del vector y le damos clic. Ahí tenemos nuestro cilindro. Nuestro cilindro lo podemos volver más grande o más pequeño. Entonces recordemos lo siguiente: el cilindro está construido por dos circunferencias y por un rectángulo. Entonces construimos un rectángulo y lo unimos los dos extremos o dos lados paralelos, nos va a quedar la forma de cilindro. Entonces, si se dan cuenta, esto que tenemos aquí alrededor es un rectángulo que hemos unido. Entonces, vamos a ubicar esto un poco más arriba. Tenemos nuestro cilindro. Vamos a ocultar esta recta y vamos a colocar medidas. Entonces, vamos a primero cambiarle el color y vamos a dejarlo en el que siempre hemos estado utilizando, rayado fino, y vamos a colocar algunos segmentos que son importantes para determinar el área, el volumen. Entonces primero vamos a coger este punto y vamos a unir. Ok, es importante que nos quede paralelo, entonces no lo puedo realizar de esa manera. Este centro que tengo acá a este vector, esa va a ser la misma altura, tiene esta misma distancia. Entonces vamos a calcular cuánto mide. Nos mide 5,5 centímetros. Ahora vamos a tener en cuenta este segmento que es muy importante y es el radio. Ok, tenemos un radio, vamos a calcular la distancia, mide 2 centímetros y con esto podemos calcular el volumen, pero para calcular el área tenemos que saber el perímetro de la circunferencia. Entonces, se no nos lo permite dar, entonces tenemos que calcularlo. Entonces vamos a realizar lo siguiente para calcular el área de las bases. Entonces vamos a calcular primero el área de las bases. Vamos por partes. Entonces vamos a escribir aquí área de una circunferencia. Tenemos el área de una circunferencia. Vamos a colocarlo acá. El área de una circunferencia. Entonces observemos que el radio es
2 centímetros. Entonces para calcular la circunferencia, recordemos pi por r al cuadrado. Entonces r donde es el radio. Y el radio aquí nos dice que es 2 centímetros. Entonces 2 por 2, vamos a calcular el radio al cuadrado, 4, 2 por 2, 4. Y 4 por 3,14. Entonces vamos a escribir 4 por 3,14. Que es 3,14 el número pi. Igual. Y tenemos que el área de una circunferencia es 12,56 centímetros cuadrados. 12,56 centímetros cuadrados. Vamos a rectificar. Okay. Listo. Y tenemos el área de una circunferencia, pero vamos a calcular el área de las bases. Las bases son estas dos circunferencias. Entonces vamos a escribir área de las bases. Ok, el área de las bases es 12,56 por 2, ya que sus bases son, además de ser paralelas, porque están a cierta distancia, guardan una misma distancia, son congruentes. Entonces vamos a multiplicar 12,56 por 2 porque son dos bases. Y eso nos da 25,12. Vamos a escribir aquí 25,12. Tenemos el área de las bases. Ok. Entonces ahora vamos a calcular el área lateral. El área lateral, recordemos que es un rectángulo. Entonces, como es un rectángulo, vamos a calcular el área de ese rectángulo. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Entonces observemos lo siguiente. Si yo cortara este cilindro por esta parte y lo abriera, me va a quedar un rectángulo. Y si se dan cuenta, es donde yo lo corto, va a quedar una distancia que es igual a esta que tenemos en la mitad. Es decir, que tenemos que calcular esa distancia, que ya sabemos que es 5,5 centímetros. Es decir, esta parte mide 5,5 centímetros esta distancia. Recordemos que si la cortara por ahí y la abrimos, nos queda un rectángulo. Ahora, para calcular esta distancia, entonces vamos a tener en cuenta que el perímetro de una circunferencia, porque miren, si nos damos cuenta es el perímetro de una circunferencia, la longitud de una circunferencia, y si la abrimos sería un lado del rectángulo. Entonces lo vamos a calcular con el perímetro de una circunferencia, es decir, la longitud. ¿Cómo la vamos a calcular? Esta se calcula con la siguiente fórmula, 2pi por r. Siempre es esta fórmula. ¿Quién es r? El radio. ¿Quién es pi? 3,14. Entonces vamos a calcularlo. El perímetro vamos a escribirlo acá, de hecho. Es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces vamos a escribir el área lateral corresponde a un rectángulo. Y como corresponde a un rectángulo, entonces vamos a decir que tiene una base que corresponde al perímetro de la circunferencia. Y una altura que corresponde a la misma altura del cilindro. Ya quedando esto un poco más claro, vamos a ver por acá. Vamos a calcular esa área lateral y después la colocamos acá. Vamos a volver a colocar despliegue en escala
Ok, y vamos a calcularla. Entonces sería el perímetro de la circunferencia 2pi por r. Entonces vamos a sacar esta calculadora y decimos 2pi por r. 2 no cambia, por 3,14, que es pi, por el radio, que ya sabemos que es 2 centímetros, por 2, igual. Eso nos da 12,56. 12,56. Doce coma 56 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque estamos hablando de una longitud. Entonces vamos a decir que esto es un lado del rectángulo, y el otro lado va a medir 5,5, entonces lo vamos a multiplicar por 5,5 para poder saber cuál es el área lateral. Entonces vamos a multiplicarlo. 2, aquí me faltó un 1, vamos a colocarlo. 12,56 por 5,5 igual. Y tenemos que es 69,08. Ahora sí, centímetros cuadrados. Igual 69,08. Y esto entonces así lo vamos a colocar en centímetros cuadrados. Y ahí tenemos el área lateral. Vamos a jalarlo un poco para que se pueda ver todo. Okay. Entonces tenemos el área de una circunferencia, el área de las bases y el área lateral. Con esto ya podemos calcular el área total. El área total corresponde a sumar el área de las bases y el área lateral. Entonces vamos a sumar, ok, luego rebajo, 69,08 más 25,12, que es el área de las bases. Se corresponde a 94,2. Vamos a colocarlo acá. 94,2. Okay. Estamos hablando de centímetros cuadrados porque solo estamos hablando de áreas. Okay. Tenemos el área total. Y por último vamos a calcular el volumen. Vamos a ver si nos da el volumen. Ok, nos está dando el volumen. Entonces nos dice que el volumen es 65,7. Entonces vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula? Área de la base por la altura. Entonces vamos a colocar aquí volumen. Tenemos el volumen, pero vamos a ver si efectivamente nos da con nuestra fórmula. Entonces, área de la base, el área de una circunferencia es 12,56 por la altura, que es 5,5 por 5,5. Igual, 69,08 no es tan cercano, pero esa es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, área de la base por la altura.